Hola, bienvenidos sean todos. Tenemos el gusto de compartir con ustedes nuestra entrevista, mi compañera Valentina Hernández y su servidora Sara González Vázquez. Nuestra entrevista se enfoca en la etnia conocida como Mazahua. Su origen de esta palabra se afirma que tiene que ver con el nombre del primer jefe de ese pueblo, Matzali Tecutli. Me parece sumamente interesante que este grupo étnico, ya que su lengua Mazahua tiene una diversidad de lenguas madres desde el tronco Topame, al que pertenece la familia Tomi Mazahua, emparentada a su vez con las lenguas Pame, Matlacinca, Pirinda, Oculteca y Chichimeca. La región Mazahua está ubicada en la parte noroeste del Estado de México y en una pequeña área del oriente del Estado de Michoacán. En total, compuesta por 11 municipios, entre ellos Ixtlahuaca, Atlacomulco, de donde provienen las tomas de esta colección. Dentro de esta comunidad también cabe resaltar que su estructura familiar es de modo tradicional con un realce al varón. Los mazahuas también están considerados como uno de los 5 grupos étnicos más tradicionales que dan valor al folclore mexiquense. Su música, la danza, las artesanías y su lengua prevalecen. Brindar valor, amor y respeto a la naturaleza es de gran importancia para ellos. Por otro lado, la discriminación y los problemas a los que se enfrentan atentan contra su integridad personal, vulnerando sus derechos. El motivo de nuestra entrevista es profundizar en la diversidad de etnias que existen en nuestro entorno. Investigación en el marco de la materia de procesos socioculturales de la Universidad UDEMEX. Es un gusto poder presentar a nuestra entrevistada, la señora Regina, mencionando antes que es un placer poder contar con su valiosa participación y así poder aprender un poco de esta cultura tan interesante. A continuación empezaremos con las preguntas, pero permítanme, vamos a permitir la entrada a nuestra entrevistada. Señora Regina, buenas tardes, ¿nos escucha? Sí, Sí, bueno, mucho sí, gusto, sí, señora. igualmente. Pues vamos a comenzar con la entrevista. Señora Regina, hablemos un poco sobre usted. ¿Qué papel desempeña en estos momentos dentro de su etnia, es decir, dentro del grupo Mazahua? ¿Nos podría compartir un poquito sobre esto? ¿En Mazahua o en español? De preferencia en español, señora, porque no tenemos el gusto de poder compartir su lengua. Mm, pues yo ahorita en estos tiempos ya no trabajo, ya nomás estoy en la casa, pues ya hago lo que puedo, tengo unos pollitos y unos huilos, que son los que pues, los atiendo, y unos borregos que son de mi hijo, y pues ya y les ayudo cuando puedo a, a cuidarlos. Y pues aquí pues eso es lo que hago y pues nomás estoy con ellos. Y pues de todo pues es lo que hago aquí en la casa. Gracias. Es, Perfecto, y perfecto. Ajá. que, de lo, de lo que sé leer un poco, pues cuando me fui para México, pues allá donde llegué, la primera casa que llegué,
fue la señora amable, ella me enseñó a leer y me enseñó a escribir los números. Pues ese es ahí donde yo también aprendí. Yo no sabía nada, yo no había ido a la escuela, pero pues gracias a Dios que fue ahí donde yo ya aprendí a leer un poco. Sé un poco leer, pero no sé escribir, porque no sé, pues se me dificulta para escribir, porque no escribo rápido, escribo muy despacio. Por eso no quiero, porque una vez que no me acuerdo qué fue lo que pasó, qué es lo que hubo que me hicieron que firmara, le digo, pues yo no sé firmar. Me hicieron que escribiera mi nombre, pero rápido me dijo la señora que me atendió, pues más nerviosa me puse, pues no lo escribí. Ya no lo escribí, mejor le pedí a ella que escribiera. Pues Gracias, está señor. lo que les digo. Sí, perfecto. Bueno, pues, este, ahora le voy a preguntar cuáles son las tradiciones o costumbres que usted practica o cuáles practicaban con sus padres. No sé, por ejemplo, en los días de muertos, en las fiestas patronales. ¿Qué nos puede contar con respecto a eso? Pues el Día de Muerto, pues se pone la ofrenda en la tarde, el 1 de noviembre, y se hacen los tamales, se hace mole o arroz o frijoles, pues lo que hay en la casa, lo que está en su alcance de uno, hace y pues se le pone ahí en las ofrendas. Y al otro día, eh, antes, pues cuando yo estaba chica, pues cuando mi mamá nos mandaba a dejar velas a los vecinos. Bueno, o sea que a toda su familia, luego pues ahí nos daban de comer y nos daban tamales, nos daban comida y y al otro día igual tenía que ir a dejarle que su pan de muerto a todos donde fueron a dejar las velas en la noche, llevaban su pan, su fruta y su leche. Y luego, pues también los otros, donde íbamos a dejar, nos volvía a regresar otra vez lo que llevábamos. Bueno, no nos regresaba, sino que hágale cuenta que lo cambiaban nada más. Y pues de ahí, ya, ya después, pues ya más tarde, ya se iban al panteón a dejar las flores. Y eso es del Día de Muerto. Y los de danza, por ejemplo, el carnaval, se hacía pues, cascarones de confeti o cascarones con agua. Y pues, por ejemplo, si te encontrabas un amigo o una amiga, pues te quebraba la cascarón en la cabeza o si no, pues nomás lo aventaban así que si era de agua, pues nomás lo aventaban así, se le bien, y si no, pues a otro que le tocaba. Y pues las danzas pues yo nunca participé eso, a mí no me gustaba mucho. Pero Pero, ¿cómo se llamaban los grupos de danza? pero los grupos de danza, había de la pastora, orales, los arcos, las polcas y, ay, ya no me acuerdo. Ya de ahí, pues, por ejemplo, en las vísperas tenían que salir a recorrer y a recoger todos los promeseros, sea cohete, portada, o ceras, o veladoras, todo lo que se hacía era eso, y pues se juntaba hoy en las vísperas y ya para, para el otro día ya era la fiesta. Ok. También ahí eso, mi abuelita, lo que pues yo todavía me acuerdo que mi abuelita, ella hacía sus tamales, su mole, su, su, su sendechón, y pues esperaba
que venían por todos lados, de Zapata, de San Bartolo, de diferentes partes. Ya las personas que venían, pues ya traían sus cántaros, o ya traían sus bolsas, donde se le echaban sus tamales que le daban. Ya lo que yo me di cuenta que es que mi abuelita repartía sus tamales a los que pasaban en el camino. Y Qué ahí ya, interesante, señora. Este, le voy a hacer otra pregunta, señora. Mire, de acuerdo con su experiencia y dentro de la vivencia que usted ha tenido al ser parte de este grupo étnico, ¿me podría comentar si vivió alguna dificultad social al formar parte de esta etnia? Es decir, si en algún momento de su vida tuvo complicación, no sé, a lo mejor con sus costumbres, con su lengua, al relacionarse con la demás gente. Me comentaba que, por ejemplo, hubo una señora que fue quien le enseñó a leer y a escribir, entonces, no sí, sé si pudiese compartirnos algo respecto a estas dificultades. pues, pues la señora que nos llevó, pues ella ya nos explicó, ya nos dijo que o sea que ella también, ellas ya les dijeron que nosotros no sabíamos hablar en español y pues que ella nos enseñaran y todo. Entonces, pues la vecina de la señora donde yo llegué a trabajar primero, pues ella le dijo, no, dice, porque dice Petra que ellas no saben hablar, no saben hacer el qué hacer. Entonces, pues ella ya nos enseñó, ya, bueno, o sea que ya me enseñó porque yo fui que llegué allí primero, ya me enseñó y ya pues ya me explicaba, ella me decía que ella era maestra, ya, ya de ahí pues ya era ella que nos enseñaba, ya me decía qué era lo que quería decir eso. Entonces, fue ahí donde yo aprendí a hablar, pero ya más o menos entendía yo un poco, porque yo nunca crecí con mi familia, con mi mamá. Ya cuando estábamos más grandecita, a lo mejor yo ya tenía como 8 años o 7, cuando pues nos mandaban a cuidar los animales. Pero yo estuve un tiempo con una vecina de acá, que, que pues ahí estuve yo, no sé si 2 o 3 años con ella. Ahí estaba yo, ahí me quedaba, y dormía y ahí comía. Y entonces, pues yo, ya más o menos, porque la señora ella sí hablaba en español. Entonces ya más o menos yo ya le entendía todo lo que ella me decía y lo que ella me mandaba hacer. Entonces pero yo ya también cuando yo llegué a México, ya más o menos yo ya sabía qué era lo que decían, qué era lo que me mandaban hacer. Eso fue Mm, así. Ah, ok. señora. Entonces esa fue la manera en la que usted aprendió a escribir y a entender un poco más el español. Ujú, Bueno, sí, yo quiero hacerle otra preguntita. Eh, Dentro de la etnia Mazahua, qué tipo de artesanía realizan? No sé, sí, qué tipo de artesanía realizan? ¿O pues, qué ha visto usted? pues aquí pues nada más abordar cuando yo ya estaba más grandecita, mi mamá sabía hacer su falda, sabía hacer su vestido, sabía hacer sus blusas, así como esta que traigo. Así ella ya sabía hacer eso. Pues yo también ya de ahí, yo también aprendí, pero ahora ya como durante tanto tiempo que ya lo he dejado de hacer, pues ya no me acuerdo cómo hacerlo. Entonces, ¿ustedes elaboraban su propia vestimenta? Ujú. Nosotros cosíamos nuestro vestido, hacíamos los medios fondos o los fondos y así, pero pues de ahí nada más bordado. Y mi abuelita, ella sí sabía
a hacer faja, a tejer faja, hacer que esqueme y hacer como como cobija, pero grande. Este servía para cobija y servía para falda. Esa Órale, muy bien. era lo que... Señora Regina, ¿y qué actividades realizaban las mujeres? ¿Cuáles eran las actividades más importantes que ustedes como mujeres realizaban dentro de la etnia? Del hogar. Del hogar. ¿Pero de qué o cómo? Sí, ¿De qué? por ejemplo, en su familia, Ya que ¿cuáles eran las actividades como más destacadas que realizaba usted, que realizaba su mamá, o las actividades que tenían como más valor que en algún momento hizo su abuelita? ¿Recuerda ese tipo de actividades? A lo mejor, aparte, usted ahorita nos compartía que bordaban su propia ropa, eso era de gran importancia. Aparte de esa actividad, ¿tenían alguna otra actividad con la misma importancia? como de qué? Pues mire, no sé, por ejemplo, su mamá qué actividades realizaba, o sea, su familia era Mazahua, me imagino, la familia completa. Ujú, sí, Eh, Su mamá, ¿qué papel, bueno, no es qué papel, qué actividades realizaba con usted, con su familia? No sé, cuidar a sus hijos, hacer la comida, no pues sé. hacer la comida, cuidar a los niños y pues, ir a lavar y en ese tiempo pues se lavaba en el río, ir a lavar en el río y salir a trabajar, salir al campo a cuidar los animales y era lo que hacíamos. O sea, su mamá, em, Y mi mamá, pues ella solamente hacía la comida, cuidaba los huilos, los pollos. En ese tiempo tenía unos puercos, pues, cuidábamos aquí en la casa y nosotros salíamos al campo a cuidar los animales, las reses, los borregos. entonces, bueno, las actividades que realizaba su mamá eran realmente importantes, ¿no? Porque como nos menciona, todas las actividades que realizaba, pues eran demasiadas. O sea, cuidar hijos, hacer comida, lavar, Sí, cuidar animales. Entonces, el impacto que tenía dentro de su familia, el papel de las mujeres era demasiado importante, ¿no? sí, porque era que se quedaba en la casa, tenía que limpiar la casa, tenía que lavar la ropa, atender a los hijos, cuando iban a la escuela, llegar y les daba de comer. Y así Ok. era su trabajo. Oh, y sí, me imagino. Señora Regina, este, ¿cuáles eran las siembras que abundaban más o que abundan más en las tierras más aguas? ¿Qué es lo que más se siembra? Pues antes nada más era sembrar frijoles, habas, maíz, pero en el tiempo de la seca, como ahorita, no se sembraba eso. Nada más era en el tiempo de lluvia. Se sembraba maíz, frijoles, habas, calabazas. Era nomás era eso que se sembraba. Pero ahorita pues ya se siembra maíz, se siembra frijoles, se siembra habas, se siembra calabazas, se, se siembra acelgas o espinaca, tomate, jitomate. Eso es lo que ya se siembra ahorita, en este tiempo. Ok. Sí. Señora Regina, ¿y nos podría mencionar algún valor que, que tiene relevancia dentro del grupo? Es decir, los valores que nosotros tenemos a lo mejor como el respeto, como el amor, como la tolerancia. ¿Usted nos podría comentar, nos puede compartir cuáles valores eran los que practicaban dentro de la etnia o dentro de su familia?
Pues los valores de dentro de la familia, Ujú. a respetarla a su mamá y a su papá y pues a valorarla y cuidarlas, ayudarle a los, por ejemplo, pues cuando nosotros empezamos a trabajar, pues ya le ayudábamos con mis hermanos, porque de nosotros tres que éramos mujeres, ninguna de las tres no nos mandaron a la escuela, pero pues ya de todos los demás de mis hermanos, pues ya ellos ya todos se fueron a la escuela y ellos ya todos saben leer ellos, pero nosotros no. Y entonces pues yo hasta ahorita yo sigo, pues yo sigo viendo a mi mamá, aunque sé que mi mamá también no, no quiere venir para acá con nosotros, pero pues yo sí la voy a ver y pues yo sé que pues, ahorita que todavía la tengo, ¿no? Tengo que a Sí, cuidar, valorar a la gente, Con- a tus seres queridos cuando los tienes todavía. por eso las voy a ver. Yo la cuido. Cuando quiere ir por ahí, que me avisa, pues yo voy con ella. Y más, nada de, bueno, más lo que se puede hacer, pues es respetarla, cuidarla. Y eso es lo que Sí, son valores que se digo de mi arraigan mamá. con el tiempo. Señora Regina, me gustaría que me platicara cómo fue que usted aprendió Mazahua. ¿Cómo fue que sus padres les enseñaron a hablarlo? ¿Usted escribe Mazahua? No, no sé escribir. Entonces nada más lo sabe hablar. No más sé hablar, pero escribir no. Pero, Platíqueme. sea que cuando, pues nosotros supimos hablar en Mazahua porque cuando nosotros crecimos, pues ellos no hablaban español, pura Mazahua hablaban desde chiquitos, cuando los niños empezaban a hablar, era Mazahua que empezaban a hablar, pero ya después dijo mi papá, no, ya no vamos a hablar así, ya vamos a hablar en español, dijo. ¿Por qué? Porque pues, nos dicen que somos indios, porque no sabemos hablar en español. Eso era lo que nos decía mi papá. Por eso ya también aprendimos a hablar en español y ya, ya dejamos de hablar en Mazahua. Pero yo sí todavía sé, aunque ya Usted unas, lo, aunque ya usted lo unas, entiende y lo habla, ¿verdad? sí, yo sí. ¿Nos puede hablar un poquito en Mazahua, aunque no lo entendamos? Para que, no sé, puede decirnos alguna frase o lo que usted quiera. ¿Como de qué? Ay, no sé. No sé, algún tipo, ¿no sabe alguna poesía en Mazahua? No sé. No sé lo que usted quiera. ¿Nos puede hablar un poquito en Mazahua? No sé lo que me iba a seguir diciendo, ¿me lo puede decir en Mazahua? Iba a decir, No sé. Este, señora Regina, bueno, igual y si no quiere hablarnos en Mazahua, no hay problema. Bueno, díganos buenas tardes en Mazahua. mi sangre, ay, ya sé. ¿Y eso qué significa? Buenas tardes, muchacha. ¿Cómo amaneciste? Amanecimos muy bien. Y- Señora Ahora tú, Regina, me llamó mi atención que su papá le comentaba que tenían que hablar español porque les decían que eran indios al no poder hablarlo. ¿En algún momento ajá. usted sufrió de este tipo de agresión o de este tipo de discriminación por no hablar su lengua o por alguna otra razón? No, pues yo, a que yo sepa, no. Nunca me han dicho nada de eso. Directamente Pero nunca pues, le dijeron nada. no,
Pero pues sí, todavía sé hablar ese. Probablemente fue porque su papá se relacionaba con otras personas, ¿no? Ajá, Y al no saber hablar español, sí, a él sí llegaron a hacerle el comentario de que eran indios, pero ajá, realmente la lengua mazahua es algo que se ha querido preservar, porque se ha ajá, perdido demasiado en los pueblos sí. mazahuas y Ujú. y hay escuelas en donde te enseñan a hablar, donde están Sí, empezando a enseñarle a los niños a hablar este más. mazahua. Bueno, pues te quiero hacer una última pregunta. Ujú. Este, ¿Usted cómo se siente? Sí. Es que, bueno, probablemente se corte, pero pues le queremos agradecer mucho que nos haya atendido la llamada. Nos dio mucho gusto conocer un poco de su etnia y que esperemos que usted le enseñe a sus nietos a hablar más agua. Pero no quieren aprender. Muchas gracias, señora Regina. Gracias por su tiempo, gracias Gracias. por sus aportes. Gracias a ustedes que me invitaron y también estoy muy contenta de haberme participado con ustedes, porque también he participado cuando estaba en la primaria, mis nietos también participé ahí en la primaria de la normal, que también una maestra me invitó fuera. Sí, gracias a ustedes también. Gracias a Gracias, usted. Regina. Cuídese Adiós, mucho. señora. Sí, gracias.